Oh, hey. Pero primero agradecer a toda la gente suscrita al canal. Sé que no sois muchos, pero para mí sois suficientes. Muchas gracias por seguir conmigo. Y ahora... Kingdom Hearts posee muchos misterios, pero el que más suele llamar la atención es... ¿quién es el maestro de maestros? En este vídeo intentaremos analizar al personaje, sus características, lo poco que conocemos de su historia y sus motivaciones. El maestro de maestros, acortado como MOM, es un personaje que se mencionó por primera vez en Kingdom Hearts Key, juego de navegador y precuela de Cacheux, y que después apareció por primera vez en Unchained Key. Es el maestro de los augures, conocidos como Ava, Gula, Invi, Ira y Azed, además de entrenar por separado a un sexto aprendiz, Lushu. Tiene la capacidad de forjar llaves espada, estas siendo imitaciones incompletas de la llave espada Key, además de poseer la habilidad de ver el futuro a través de un libro llamado el Libro de las Profecías. Desde un comienzo, su personalidad y atuendo llamó mucho la atención, y de eso vamos a tratar ahora, de su atuendo. Se desconoce qué hay detrás de su capucha más allá del color de sus ojos, siendo estos de un color verde azulado. Lo sabemos porque uno de ellos está ahora en la Innómita, también conocida como la llave espada del maestro Xehanort, la cual funciona como una cámara que va grabando los hechos que están por venir, estos siendo recogidos en el Libro de las Profecías desde el pasado. Su figura es esbelta, de una altura media entre 1,70 y 1,80. Su atuendo es lo que más llama la atención, puesto que es igual que el de la Organización 13, con la diferencia de que el medallón tiene su logo. Este mismo medallón aparece de nuevo en las gabardinas de la nueva Organización 13 de Kingdom Hearts 3. Ahora que hemos hablado un poco de su aspecto, pasaremos a la siguiente sección. Esta es la característica estrella del MOM. Su personalidad es extrovertida, rozando lo extravagante y recortando un poco a la elocuencia de Axel pero con toques más juguetones, gesticulando con las manos en exceso y exagerando sus reacciones para dar a entender al espectador la emoción que está expresando. Así pues, superficialmente podríamos categorizarlo como un personaje infantil, el cual se expresa y actúa como un niño para darle un toque más cómico y desenfadado a la escena, pero si ahondamos un poco en su personalidad nos daremos cuenta de que también posee un lado más serio y maduro, además de ciertos toques de sociopatía derivados de sus motivaciones, las cuales hablaremos más adelante. Poco sabemos de su vida, la cual esperemos que sea expandida en Melody of Memory, así que en esta sección trataremos lo poco que conocemos. El maestro de maestros, muchos años atrás, estuvo en una guerra contra la oscuridad, un grupo de seres sin forma física que podían esconderse en corazones ajenos, y de la cual aún continuaba incluso antes de desaparecer. Con el paso del tiempo aprendió a forjar llaves espada y acogió como aprendices a 6 personas, las cuales eventualmente serían nombrados maestros y, al menos 5 de ellos, acabarían siendo líderes de unión. Justo antes de desaparecer les dio nuevas misiones a sus aprendices y le entregó a Lushu una caja con 20 cerraduras y una llave espada con su ojo incrustado, además de contarle su historia y motivaciones. Más allá de eso, sabemos que llegó al futuro, puesto que en KH3 y eventualmente en Dark Road mantiene una conversación con Xehanort, además de aparecer en un rascacielos de Shibuya. Esta es una de las partes más importantes del personaje, puesto que son la causa de todos los eventos que han ocurrido hasta ahora en Kingdom Hearts. Así pues, ¿cuál es el objetivo y motivación del maestro de maestros? La verdad es que hasta hace poco era un misterio, hasta que en la Quest 960 de Cacheux, tras tantos años, le desvela a Lushu que todo lo que está haciendo es para deshacerse de una vez por todas de la oscuridad contra la que ha estado enfrentado desde su juventud, sin importarle lo que suceda. Esto significaría que su filosofía sería muy parecida a la famosa frase «el fin justifica los medios», escrita por el militar francés Napoleón Bonaparte y atribuida al filósofo político Nicolás Maquiavelo, la cual implica que cuando el objetivo es importante, todo es válido. ¿Y qué implicaría todo esto? Pues que todas las batallas, guerras, victorias o derrotas, muertes o resurrecciones y desgracias o milagros que han sucedido hasta ahora, pues son parte del plan del MOM para acabar con la oscuridad. Aún así,
tampoco estoy seguro del todo, y la razón es simple. Porque es lo único que sabemos, y Nomura podría soltarnos otro plot twist. Además de que tampoco sabemos la razón detrás de su objetivo. ¿Podría ser venganza, miedo, racismo hacia la oscuridad? ¿O quizás es porque hay alguien más dándole órdenes? Bueno, aún no lo sabemos, pero me decantaría más por la venganza, y la razón la trataremos a continuación. ¡Oh boy! Mi parte favorita de este vídeo, y tened por seguro que es la que más voy a disfrutar. Aún así, por favor, no toméis todo lo que diga al pie de la letra, puesto que son solo conjeturas basadas en especulaciones, algunas incluso carentes de fundamento. Pero oye, si alguna de ellas sucede, quizás es porque soy un genio adelantado a mi tiempo. ¿Qué le vamos a hacer si tengo el cerebro tan grande como la gran muralla Hércules Corona Boreal, la cual, por cierto, es un filamento galáctico que mide 10.000 años luz, siendo el equivalente a más de 100 caras de RAL pegadas entre sí? ¿Por qué 100? Porque su cara es tan grande que podría ocupar 100 años luz cada una. Bueno, que me explayo. Volvamos al tema, que si no esto se nos va a quedar muy largo. Además, de que dudo que mucha gente haya llegado a esta parte del vídeo, porque soy un coñazo y subo contenido irregularmente. Que un poco más y me convierto en la versión cutre de los chinos de JonTron. I have several questions. Empecemos con lo que tratamos en la anterior sección, la razón detrás de sus actos, y es que cabe la posibilidad de que todo sea por venganza. ¿Por qué? Bueno, en uno de mis anteriores vídeos expliqué, y creo que acerté en cierta medida tras la última acto de Cacheux, de que la razón de que Marluxia aceptase ir al Castillo del Olvido era para vengarse inconscientemente de Ventus por el asesinato de Strelitzia. Y es que esto es algo que ha aparecido constantemente dentro de la saga, como la venganza de Ansem, la rabieta de Riku en KH1, la venganza contra Xemnas de Roxas, la consciencia latente con Xehanort. Bueno, creo que lo vais pillando. La venganza es otro de los temas principales en Kingdom Hearts, la cual siempre acaba eclipsada por la amistad y el amor, y eso podría ser el desencadenante de las acciones del Mom, quien podría sentir rencor contra la oscuridad tras algún evento traumático, al punto de dejar atrás su humanidad para destruirla. No sé, la verdad me gusta cómo suena. Pasemos a otra más. A ver, un segundo, por favor. Aquí. A ver. Sora es el maestro de maestros. ¡Nope! La teoría del reino de los sueños. Menos aún. Así, mira, esta me gusta. Y ya he hablado de ello en un anterior vídeo, así que intentaré ser más breve. El verdadero nombre del maestro de maestros, o al menos el que creo que más posibilidades tiene, sería Super. Sí, Super como Superman o Supermercado. Y me baso en que todos los nombres de sus aprendices están basados en los pecados capitales, siendo el único que falta el de la soberbia, superbia en latín, acortándolo como Super para ir a juego con los demás. Y considero que tiene mucho sentido, puesto que en la caja negra que le entrega a Luxio tiene inscrito ex Super. Aún así no me fío del todo porque es Nomura, y fijo que en realidad se llama María Antonia de Todos los Santos de Granada. Venga va, la última, lo prometo. Y es que el maestro de maestros no es humano, y me baso en que si hay seres que son pura oscuridad deberían existir seres de pura luz, ¿verdad? Además de que esto puede respondernos dos cosas, la razón detrás del objetivo del Mom y las princesas del corazón. Sobre lo primero sería obvio, es decir, la luz y la oscuridad enfrentadas, intentando eliminarse entre sí, siendo esto un cliché muy clásico dentro del género de aventuras e historias de carácter épico, donde un héroe y un grupo de guerreros bondadosos, bendecidos por entes de luz, se enfrentan contra un villano que representa la oscuridad. Y la verdad es que tenemos muchos ejemplos dentro de la saga Final Fantasy Dragon Quest, así que no lo veo descabellado. Y bueno, ¿qué ocurre con las princesas del corazón? ¿Cuál es la sucedura? Pues la verdad es que esto se me ha ocurrido mientras escribía el guión, y es que bueno, la oscuridad puede esconderse en corazones ajenos, ¿verdad? Y sabemos que las princesas del corazón, o más específicamente su luz, va cambiando de usuario cuando el anterior está fuera de peligro, como pasa en Kingdom Hearts 3, además de implicar de que esa luz posee el don de la inteligencia y la capacidad de cambiar de cuerpo. Pues tras analizarlo un poco me di cuenta de que es algo muy parecido a lo que hace Oscuridad, puesto que ambos residen en corazones ajenos y además pueden elegir y cambiar de cuerpo. Pero claro, lo único que faltaría es que tuviesen una forma física tal y como sucede con Oscuridad, ¿verdad? Pues señoras y señores, aquí es donde entraría el maestro de maestros, quien le dejó claro a Xehanort que no quiere quitarse su gabardina porque es un cobarde. Esto último podría ser una pista bastante importante. ¿Por qué un maestro tan respetado y poderoso está tan apegado a su gabardina negra, la cual se utiliza para protegerse de la oscuridad? Pero claro, hay un pequeño detalle que podría desmentirlo, puesto que en el vídeo secreto de KH3 le vemos parte de la cara, la cual parece humana.
Igualmente no quiero descartarlo. A pesar de que tenemos algo de información sobre el maestro de maestros, tampoco es suficiente como para profundizar mucho más. Pero es normal, el segundo arco de la historia justo acaba de comenzar, y aún nos quedan muchos años por delante. ¿Qué pasa? ¿Que piensas que Nomura es un escritor de mierda y que siempre nos deja con más preguntas que respuestas? Bueno, míralo por el lado bueno. Esto implica que nos quedan muchos años por delante, y considero que esto es bueno, pues nos hace imaginar sobre lo que va a suceder en los siguientes juegos. Nos hace divagar, pensar, soñar sobre posibles escenarios, y especialmente nos une como comunidad. Y si lo piensas detenidamente, todo esto es algo muy humano, y creo que es algo que jamás deberíamos olvidar. Así que ya sabéis, no dejéis de soñar, suscribíos si no lo estáis, dejad un buen like en el vídeo, y nos vemos para la próxima. Así no me meten el copyright.